Buenos días, espero que todos estén muy bien, hermanos. De verdad le damos gracias al Señor por estos cantos. Definitivamente cantar a Dios es algo muy bueno para nuestras almas cuando cantamos la Biblia. Cuando cantamos la Biblia y no cualquier otra cosa. Yo les voy a invitar, hermanos, que por favor leamos una vez más el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Yo sé que ya mi hermano Mario lo leyó. Yo quiero que nosotros internalicemos el texto que vamos a estudiar el día de hoy, porque de verdad, hermanos, es un texto muy, pero muy importante. Pero extremadamente importante. No sé si me doy a entender la importancia de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a leerlo una vez más. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vamos a orar, hermanos, para iniciar con esta enseñanza. Oh Dios, oh Padre eterno, si algo que podemos estar seguros, Padre Santo, es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Jesús, como cantábamos ahorita, Señor. Y mi Dios, yo clamo a ti para que tu palabra todopoderosa, y hoy que va a ser el centro, el corazón del Evangelio, lo que vamos a estar enseñando, Señor. Yo te pido que esta palabra vaya con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, y transforme los corazones y salve a los corazones, salves a las almas y los cuerpos de las personas que están escuchando el Evangelio hoy y que todavía no han creído en ti, Señor. Como cantábamos, Señor, habla, oh Dios, con el poder de tu palabra. Y a nosotros, Señor, santifícanos. El Evangelio es necesario para todos, Señor. El Evangelio es el centro de la vida cristiana. Y por eso yo te pido, Señor, que algo tan profundo como lo es el Evangelio, Señor, tú me ayudes, a pesar de mis limitaciones, a enseñarlo con claridad, Padre Santo. Oh Dios, cuánta limitación hay en mí para poder expresar la profundidad de tu Evangelio. Pero confío en tu gracia, confío en tu bondad, en tu misericordia, en tu amor, Señor. En que tú, a pesar de mis limitaciones, vas a usar el poder de tu palabra, Señor, para que aquí personas crean y vengan de la muerte a la vida, Señor. En tus manos estamos. Oh Dios, una vez más, usa tu palabra con poder. En los méritos de Cristo, Señor, de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Seguimos con nuestra enseñanza de la epístola a los romanos. Desde hace varias semanas ya hemos estado estudiando esta carta. Pero Pablo últimamente nos ha estado llevando, por decirlo así, a un contexto
de un tribunal. De un tribunal. Las últimas enseñanzas que hemos tenido acerca de Romanos capítulo desde el 1 al 18 hasta el 3:20, ese ha sido el contexto. Yo le tengo una noticia. El contexto de hoy también es un tribunal. Vamos a estar ante un tribunal. La mala noticia es que Pablo nos ha estado llevando a ese tribunal y los acusados somos nosotros mismos. Todos nosotros estamos allí como acusados. Y Pablo es como ese fiscal general de parte de Dios que ya ha demostrado, Pablo ya ha demostrado desde el 1:18 hasta el 3:20, ya ha demostrado que todos, absolutamente todos, hemos sido declarados culpables ante ese tribunal de Dios. Todos. Tanto gentiles, que son los que no son judíos, tanto los moralistas, ¿verdad? Que son esas personas que dicen, bueno, es que yo soy muy bueno, es que yo hago esto, es que yo hago aquello, también culpable. Es más, los judíos, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que tenían la ley, que tenían la circuncisión, también son culpables. Todos son declarados culpables ante el juez del universo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Merecemos ser condenados por el juez y no tenemos ningún argumento, ni siquiera un solo argumento que levantar en contra de las acusaciones hechas por Pablo ante ese juez. Como veíamos la semana pasada, para que toda boca se calle, ¿verdad? Toda boca se cierre, como dice la Biblia Reina y Valera. Y Pablo, las acusaciones de Pablo, la vimos la semana pasada. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Esas son las acusaciones. Pablo se ha encargado que no haya ni siquiera una pequeña pizca de autojusticia en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa pizca de autojusticia, eso quiere decir que en un sentido nosotros hicimos o colaboramos o cooperamos en algo para la salvación, y eso quiere decir que en la salvación entonces Dios no se lleva la gloria, sino en última instancia quien se lleva la gloria eres tú. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo quiere que nosotros entendamos que no hay ningún tipo de autojustificación en nosotros, sino que todos somos culpables. Todos somos culpables. Ahora, en Romanos 3:19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice a la ley, lo dice a los que están bajo la ley, a los que quieren, pretenden tener algún tipo de autojusticia. Eso es lo que está diciendo. Sabemos que lo que dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todos, tú y yo, todos debemos. La ley lo que hace es callarnos la boca, no tenemos argumento y debemos reconocer que somos responsables ante Dios. Eso es la labor de la ley. Y si tú no entiendes eso, vas a pensar que no eres tan malo, vas a pensar que eres mucho mejor que otros, pero lo que Pablo está haciendo aquí es justamente eso. Todo el mundo es culpable. No hay ningún argumento. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. Ningún ser humano. Si tú haces algo bueno, no quiere decir que por eso Dios te va a justificar. Por la obediencia de la ley, es lo que está diciendo él, ningún ser humano puede ser justificado. Nadie puede ser justificado. Y después sigue diciendo, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo que está diciendo Pablo ahí, lo vimos la semana pasada, es que la ley no está para salvar. Porque es imposible para el ser humano ser salvo obedeciendo la ley. Porque lo que demanda la ley es que sea obedecida toda la ley completamente y perfectamente. Si tú desobedeciste la ley una sola vez, entonces eres culpable
de pecado ante Dios. Y por eso somos todos culpables ante el tribunal de Dios. No puedes hacer ninguna obra para ser declarado inocente. No puedes hacer ninguna obra para ser declarado inocente delante de Dios, porque no es a través de la obediencia de la ley. La ley nos muestra, al contrario, lo malo que nosotros somos. Lo malo que nosotros somos. Pero si nosotros leímos, bueno, ya lo hemos leído 2 veces, el texto que vamos a estudiar hoy, empieza con una palabra que es gloriosa. Gloriosa. Y es como un pero. Pablo viene diciendo, todos han pecado, todos están destituidos de la, bueno, eso lo va a decir hoy, pero todos estamos en la misma condición. Delante de Dios somos culpables y merecemos el castigo por nuestros pecados ante el tribunal. Si nosotros nos presentamos ante el tribunal, somos declarados culpables ante Dios. Pero ahora, dice Pablo, un pero glorioso, pero ahora el panorama cambia radicalmente. Es como si viniésemos en un túnel oscuro durante toda nuestra vida y de repente salimos a la luz y es un cambio radical. Eso es lo que está haciendo Pablo, pero ahora, después de tantas malas noticias, porque es lo que hemos estado viendo desde el versículo 18, capítulo 1, 18 hasta 3:20, mala noticia, mala noticia, mala noticia, mala noticia. Después de tantas malas noticias, después de tanta oscuridad, Pablo ahora nos va a mostrar por fin las buenas noticias. Las buenas noticias. Pero no es cualquier noticia. No es cualquier noticia. Es la noticia más brillante y extraordinaria que tú alguna vez vas a poder escuchar. Es la noticia más extraordinaria, hermanos, que vas a poder escuchar. Todos estamos bajo pecado, todos somos culpables, todos vamos camino al infierno, pero ahora lo que escucharemos hoy, desde el versículo 21 hasta el versículo 26, va a ser asombroso. Y yo te pido que tú pienses, ¿cuál es la mejor noticia que tú deseas recibir en tu vida? Piensa en eso, piénsalo. ¿Cuál es la mejor noticia? Algunos a lo mejor se inclinarán hacia el dinero. Bueno, yo soy millonario. Bueno, yo quiero conocer, que me inviten a Suiza, por allá, los Alpes, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Esa mejor noticia, eso que tú estás pensando allí, la noticia que vas a recibir hoy, no se compara. Es infinitamente mejor que cualquier noticia que tú estés pensando. Porque esta noticia, esta buena noticia, tiene que ver con la salvación de tu alma. Y nada se puede comparar con eso. Nada, absolutamente nada se puede comparar con eso. Muchos de los mejores teólogos, que no soy yo uno de ellos, pero muchos de los mejores teólogos están de acuerdo que este pasaje es el centro, es el corazón, es el núcleo del Evangelio. Por eso les decía, es algo muy importante. Del Evangelio, de la carta a los romanos, y es más, de toda la Biblia. Por eso les estoy diciendo, es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que Pablo le va a dar respuesta en estos 6 versículos que vamos a ver el día de hoy al gran problema, entre comillas, problema del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos Romanos 1, 16, 17? Empezamos a hablar de ese problema, pero Pablo hizo un gran paréntesis desde el 18 hasta el 3:20 y ahora va a retomar ese tema otra vez y va a responder ahora sí profundamente cuál es el problema del Evangelio. Y vuelvo y repito, porque no hay ningún problema en el Evangelio, solamente que pareciese que hay un problema en el Evangelio. ¿Cuál es ese problema que hay en el Evangelio? Es esta es la respuesta, esta es la pregunta que surge y Pablo va a responder con el texto que veremos hoy. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, aceptar en su presencia a pecadores injustos y aún así mantener intacta su justicia?
¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Imagínense ustedes que hoy se levante un juez y diga: todos los homicidas que están presos quedan libres. ¿Qué juez tan amoroso, verdad? ¿Eso es lo que pensaríamos? No, es un juez injusto. Bueno, aparentemente ese es el problema del Evangelio, porque eso es lo que está haciendo Dios con el Evangelio. Está declarando inocente a culpables pecadores, a pecadores culpables. Eso es lo que está haciendo. Pablo comenzó a hablar desde el versículo 16, como ya le dije, y ahora va a retomar eso. Pero le voy a dar un spoiler. Un spoiler que va a resumir en un sentido la enseñanza que veremos el día de hoy. La única manera que Dios podía aceptarnos en su presencia es que Él mismo, el mismo Dios, nos provea la justicia que su propia justicia demanda. Repito, la única manera en que Dios nos pueda aceptar en su presencia es que Él mismo, Dios, nos provea la justicia que su propia justicia demanda. Porque nosotros no podemos estar en su presencia si no somos tan justos, tan santos como Él. Por eso es que hay una enemistad entre Dios y el hombre. Porque el hombre ha pecado contra Dios. Y el hombre no puede tener una amistad, no puede tener una relación donde hay pecado. A tal punto que cuando Cristo estaba recibiendo todos los pecados, el Padre abandonó al Hijo. Y por eso la famosa expresión de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el grado de santidad y el grado de justicia que nosotros vemos en nuestro Dios. Y nosotros necesitamos nada más y nada menos que esa justicia para poder nosotros estar en la presencia de ese Dios perfectamente justo y perfectamente santo. Y hemos titulado esta enseñanza El glorioso Evangelio. ¿Por qué es glorioso, hermanos? Es glorioso, es extraordinario, no es increíble, pero es glorioso porque es creíble, ¿verdad? Es glorioso. Vayamos a nuestro primer punto, a nuestro primer encabezado. Los que van tomando nota, el primer encabezado es: en el Evangelio Dios ha manifestado su justicia, que es aparte de la ley. Miren lo que dice el versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ha sido desplegada, atestiguada por la ley y por los profetas. Hermanos, como vimos, Pablo ya declaró que el mundo entero no hay ni una sola persona que sea justa. Ya lo declaró, ya lo dejó bien claro. Pero ahora Pablo nos dice que Dios ha decidido manifestar, desplegar, mostrar su justicia, y la manifiesta aparte de la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué contenía la ley? ¿Qué contenía la ley? Bueno, la ley era una serie de mandatos, la ley era una serie de rituales, la ley era una serie de ceremonias. Pero la justicia que Dios ha manifestado en el Evangelio, esa es aparte de todas esas cosas. No tiene nada que ver con esas cosas. Eso es lo que Pablo está diciéndonos allí. No tiene que ver con ceremonias, no tiene que ver con que tú guardes ciertas cosas, no tiene que ver con rituales. No tiene que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con la justicia que Dios está manifestando aquí. No depende de la ley, ya lo vimos. No depende de la ley. Si dependiese de la ley, nadie podría ser salvo, porque no hay una sola persona que haya obedecido perfectamente la ley desde su nacimiento hasta su muerte. Nadie. Bueno, hay uno que vamos a hablar de él, pero nadie que sea humano, porque Dios también era humano, Cristo también era humano, pero ninguno de los seres humanos ha podido hacer eso. Todos hemos pecado. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por eso Dios desde el comienzo mostró su salvación,
nos mostró que su salvación no podía ser obtenida por el esfuerzo humano. Desde el comienzo fue así. La ley mostraba eso. Eso es lo que está diciendo allí. Por eso el versículo 21 al final dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Ven? La misma ley y los profetas decían: no te puedes salvar. No es a través de la ley. No es a través de guardar la ley que tú puedes ser salvo. No vas a poder. Necesitas la justicia que viene de Dios. Y si nosotros vamos al Génesis, hermanos, nos vamos al Génesis, al principio, Dios da el mandamiento: puedes comer de todos los árboles del huerto, mas el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está el mandato. Pero ¿qué hizo el hombre? Derechito fue, teniendo todos los árboles del huerto disponibles, él quiere ese árbol. Viene, desobedece el mandato de Dios, peca contra Dios, y la muerte vino sobre Adán y Eva. No fue un infarto que le dio, sino la muerte espiritual, la separación de Dios. Eso fue lo que vino. Pero ellos trataron de remediar lo irremediable. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos agarraron y vieron unas hojas de higuera, ¿verdad? Y agarraron y cosieron y se taparon su desnudez. Pero Dios le dice: esa justicia es inútil. Esa justicia, esa obra de justicia es como trapo de inmundicia. Eso es lo que está haciendo Dios. No sirve para tú estar en mi presencia. Eso es lo que está diciendo Dios. Esas obras que tú quieres, lo que hacen es tapar en un sentido lo intapable. Lo intapable. Y viene Dios y mata a un animal, y con sus pieles él mismo cose el vestido, y no solamente mata al animal, cose el vestido, sino que los viste, dice Génesis. Esa es la justicia. Dios es el que hace eso. Eso es lo que nosotros podemos ver. Todo es por gracia. No puedes hacer nada. Todo lo que tú hagas es inútil para salvarte. Inútil para salvarte. Si Dios no mata a ese animal, y hablo del animal de Génesis, y eso es una referencia a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Tú no vas a poder ser salvo. No tienes ningún tipo de justicia para entrar en la presencia del Dios santo y totalmente justo. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, la ley y los profetas declaraban que no era imposible salvarse obedeciendo la ley. Miren lo que dice Romanos 1:1. Ya lo vimos, fue el primer texto que estudiamos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, el evangelio es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento. No hay otro evangelio, dice Pablo en Gálatas capítulo 1. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. La misma forma de salvación fue en el Antiguo y es en el Nuevo. Solamente que los antiguos veían hacia adelante y nosotros vemos hacia atrás. Pero ha sido la misma forma de salvación siempre. Siempre. Y si hay un texto, hermanos, en el Antiguo Testamento que nos enseña acerca de eso, es el Salmo 31:1. Miren qué glorioso es este salmo. Dice David, escribiendo, dice: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado, líbrame en tu justicia. ¿Qué? Si ven, allí hay algo que no cuadra, o pareciera que no cuadra. Líbrame en tu justicia. Si dijera líbrame en tu gracia, yo entendería. Líbrame en tu misericordia, líbrame en tu bondad, líbrame en tu amor. Pero líbrame en tu justicia. David, yo creo que se equivocó allí escribiendo el salmo.
Porque la justicia de Dios debería condenarnos. Eso es lo que debería hacer la justicia de Dios, no salvarnos. Pero David se está refugiando en ese Dios perfectamente justo, porque David sabía que la justicia de Dios iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para salvarlo. Él no sabía cómo. Él no sabía cómo en ese momento. Nosotros sí lo sabemos ya. Pero él no sabía. Pero él sabía que la justicia de Dios era lo que le iba a salvar. Y eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Pablo ahora va a explicar cómo es que esto se hace posible. Y este segundo punto, todos son gloriosos los 5 puntos que vamos a ver el día de hoy, pero este segundo punto es muy glorioso, porque el Evangelio es glorioso. La justicia de Dios, o mejor dicho, la justicia que Dios manifiesta en el Evangelio, se obtiene por medio de la fe únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios, no es la justicia tuya, no es la justicia mía, porque no sirven de nada esas justicias. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Para todos los que creen. Pablo ya nos dijo en el versículo 17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la idea de allí, no sé si la recuerdan, era que desde el principio hasta el fin la vida es por fe. Por eso termina diciendo, citando Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Toda su vida es por fe. La vida del justo, toda su vida es por fe. Eso es lo que está diciendo allí. Eso es lo que está diciendo allí. Pero ahora Pablo va a expandir este tema, se va a abrir a explicarnos este tema y nos dice que esa fe tiene un objeto específico. Esa fe tiene un objeto específico. Se obtiene por medio de la fe únicamente en Jesucristo, en nadie más. En nadie más. Muchas personas, aún no cristianas, y yo sé que usted ha escuchado esta expresión, ¿verdad? Dicen, la fe mueve montañas. ¡Wow! ¡Qué espiritual suena eso, Ricardo! Suena espiritual y de verdad la fe mueve montañas. Pues yo te quiero decir que la fe no mueve nada. La fe no mueve nada. La fe no tiene ningún poder en sí misma para mover absolutamente nada. Eso es tener fe en la fe. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no está diciendo eso aquí. Dios mueve las montañas. Dios es el que mueve las montañas. Él es todopoderoso para poder hacer eso. Para Él no hay nada imposible. Pero no la fe. La fe no tiene ese poder. No importa qué tanta fe tú tengas. Eso no importa. No importa la cantidad de fe, el tamaño de la fe que tú tengas, si tú no la pones en el objeto correcto. Y voy a poner un ejemplo. Tú puedes voy a poner un ejemplo, no de tuyo, sino de alguien allá afuera. Alguien puede tener muchísima fe, pero increíblemente fe, y estar muy confiado de que si se va por aquí, por el mar, por el océano Pacífico, ¿verdad? Va a llegar nadando a Hawái. Yo tengo la fe, yo me he preparado físicamente para hacerlo. Y hay otra persona que le tiene mucho miedo a los aviones. Y esa persona se monta temblando en el avión, pero yo les aseguro que el primero que tenía mucha fe no va a llegar a Hawái. Va a morir en el mar Pacífico, en el océano Pacífico. Pero el que no tenía mucha fe, el que se montó temblando en el avión, ese va a llegar a Hawái, probablemente, ¿verdad? Si no se cae el avión. ¿Ven? No es la cantidad de fe que tú tengas, sino dónde tú pongas esa fe. Dónde tú la pongas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la fe verdadera descansa única y exclusivamente en Cristo. En Cristo. Solo en Jesús. ¿Ven? Solo en Jesús está mi fe. Lo cantamos ahorita. Y es más, hay muchas personas que dicen, yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios.
Y aunque Cristo es Dios, por supuesto que Cristo es Dios, nuestro Dios, dice la Escritura, que son tres personas. Un solo Dios, tres personas. Pues la fe en Dios así es como muy abstracta, porque ¿saben qué? El musulmán tiene fe en Dios. El católico romano tiene fe en Dios. El judío tiene fe en Dios. Pero esa fe no salva. Esa fe no salva. Dios ha decidido, el Padre, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha decidido que sea el Espíritu, que sea Dios el que debe poseer, donde se debe poner esa fe para que haya salvación. Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre ha colocado al Hijo como el único camino de salvación. Juan capítulo 14, versículo 6, si mal no recuerdo. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nadie puede tener verdadera fe en Dios, al menos que ponga su fe en Cristo. Si tú quieres tener fe en Dios, ponla en Cristo. Ahí es donde el musulmán, ahí es donde el judío, y ahí es donde todos tienen problemas. Porque como dice Pedro, citando el Antiguo Testamento, Cristo es la piedra de tropiezo. Cristo es la piedra de tropiezo. Así que la fe verdadera trata de transferir esa fe que tú tienes en cualquier otra cosa, transfiéresela a Jesús. Esa fe que tú tienes en Dios, allá, esa fe que tú tienes en tus propias obras, esa fe que tú tienes en cualquier cosa, agárralas todas así, todas las fe que tienes en cualquier cosa, y transfiérelas a Jesús. No importa tu moralidad, no importa cuán moral y bueno tú te creas, no importa qué decente tú te creas, no importa la religión, no importa tu religión, no importa si tú asistes a la iglesia constantemente, si tú pones tu fe en esas cosas, no sirve de nada. Vas a morir en el Océano Pacífico. Vas a morir en el Océano Pacífico. Recuerda que Dios solo puede aceptar una justicia que sea igual a la suya para poder aceptarnos en su presencia. Y esa justicia únicamente se encuentra en Cristo. Únicamente se encuentra en Cristo. Porque Él siempre obedeció toda la ley. Y hermanos, amigos que están aquí, de verdad, yo sé que esto es difícil comprenderlo, que Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó, y es difícil de comprenderlo porque nosotros vivimos pecando contra Dios. Es difícil. ¿Cómo es posible que Cristo ni siquiera tuvo un ápice de mal pensamiento en su mente? Nunca, nunca. Al que no conoció pecado, ni una pizca de pecado tuvo en Cristo. Él siempre amó perfectamente a Dios. Él siempre obedeció perfectamente a sus padres. Él nunca pecó, hermanos. Él siempre amó al prójimo como a sí mismo. Y eso es difícil para nosotros, porque nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos amamos a nosotros mismos más que al prójimo. Y por eso es que nosotros tenemos tantos problemas en los matrimonios, dentro de las iglesias, en los trabajos, porque nos amamos nosotros, no al prójimo como a nosotros mismos. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, siempre obedeció perfectamente todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Siempre amó a Dios con todo su corazón. Y lo impresionante aquí, hermanos, es que Dios lo que hace es transferir a nuestra cuenta, imputar a nuestra cuenta esa justicia perfecta de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra fe únicamente en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ven? ¿Ven? Qué glorioso es esto. Así que es únicamente por la fe en Cristo.
que la justicia de Cristo es transferida a nosotros y es por eso que solo Dios nos puede aceptar y por eso es que podemos estar en la presencia de Dios. Únicamente por la justicia de Cristo. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta expresión? Dios nos ama tal como somos. ¡Ay, qué espiritual, Ricardo! ¡Guau! Espiritual. Es más, lo voy a anotar para publicarla ahí en Facebook. No la anotes, hermano, porque no es verdad. Dios no nos ama tal como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, Dios nos ama. Porque al único que Dios ama tal como es a Cristo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Ven? Él es el único. Él es el único. Perfecto en justicia. Perfecto en santidad. Y es el único que ama. Y tú no tienes esa justicia. Y tú no tienes esa santidad. Por lo tanto, Dios no te puede amar así. Al contrario. El Salmo 7:11 nos dice que Dios es un juez justo y que vamos a leerlo. Salmo 7:11. Dice: Dios es un juez justo y un Dios que se indigna contra el impío, cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada y ahí viene todo el resto. Dios, hermanos, amigos, no puede aceptar en su presencia a alguien que no tenga su justicia. Nadie. Solamente Cristo tiene esa justicia. Y si tú pones tu fe únicamente en Él, esa justicia de Cristo la vas a poder tener tú. Y tú vas a poder estar en la presencia de Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerte es esta. ¿Dónde tienes depositada tu justicia? ¿Dónde tienes depositada tu fe? ¿Dónde? ¿En qué tienes depositada tu fe? ¿Está depositada en una oración que una vez repetiste? Porque alguien te dijo, repite conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. A partir de hoy, yo no voy a pecar más. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y alguien después que dijiste amén, dijiste, ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Tienes la confianza puesta en esa oración? Porque esa es una confianza, una fe falsa. No es una fe que justifica. Está depositada en que es que yo vengo todos los domingos. Desde que empezó esta misión, yo nunca he faltado un domingo a la iglesia. Por eso Dios me va a permitir entrar en su presencia. No. Es más, ni siquiera porque si tú tienes tu fe puesta en que yo leo todos los días la Biblia. Ni siquiera en la oración. Ni siquiera porque yo estoy siempre pendiente de los hermanos, de la necesidad y estoy ayudándolos económicamente y ayudándolos y aconsejándolos a ellos. Esa no es la confianza que nosotros debemos tener. Esa es la confianza que nosotros debemos tener, pero no es el objeto donde la debemos poner. Es únicamente en Cristo. Únicamente en Cristo. Pero después Pablo dice, para todos los que creen, versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Miren el punto número 3. En el Evangelio, esa justicia es manifestada a todo el mundo porque todo el mundo, creo que hay un error allí, el porque creo que va junto, porque todo el mundo la necesita. Repito. En el Evangelio, esa justicia es manifestada a todo el mundo porque todo el mundo la necesita. Versículo 22 al final, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Recuerden el hilo de pensamiento de Pablo. Pablo está rebatiendo a los judíos una vez más. Es como que si Pablo dice, ya vamos, me voy a regresar un momentito. Por si acaso a los judíos todavía les quedó algo, ¿verdad? Algo por allí pendiente. Dice, no, es para todos los que creen. Ellos pensaban que iban a ser salvos
solamente ellos porque tenían la ley, porque tenían la circuncisión. Pero Pablo una vez más les refuta y les dice no, esa salvación es para todos los que creen, porque no hay distinción. Esforzarte por el propósito del cristiano, ser semejante a Cristo. ¿Recuerdan Romanos 8:28? ¿Recuerdan lo que dice allí? Hoy tengo mi mente mala. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, digámoslo, tengo mi mente mala hoy. Versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser, ¿qué? Hechos a la imagen de su Hijo. ¿Ven? No es la mejor versión de ti, no es la mejor imagen de ti, es la mejor versión de Cristo. Eso es lo que nos manda. Y nos dice, la oferta está hecha para todos, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos nosotros, hermanos, hemos fallado en alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y deleitarse o gozar de Él por siempre. Todos hemos fallado en obedecer, en vivir conforme a ese propósito. Fuimos creados para vivir para la gloria de Dios, pero el pecado hace que nosotros nos glorifiquemos a nosotros mismos, glorifiquemos cualquier otra cosa que no sea Dios en vez de a Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1, versículo 21? Dice, pues aunque conocían a Dios, porque el versículo 20 dice que Dios se manifestó claramente su eterno poder y deidad a través de la creación. Ahí nosotros vemos la creación y vemos que Dios está ahí, ¿verdad? Así como sabemos que esto no cayó aquí de la nada, ¿verdad? Tuvo que haber un arquitecto, una persona que construyó este local. Bueno, así Dios se muestra a través de la creación. Pero los hombres que hacen, cambian la gloria de Dios, de darle gloria a Dios, la cambian por la creación. Empiezan a glorificar la creación. Aunque conocían a Dios, versículo 21, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cualquier otra cosa que no sea Dios, a eso yo le doy la gloria. No queremos glorificar a Dios, no queremos darle gracias, no queremos humillarnos, someternos a ese Dios. Es por eso que las religiones humanas están a reventar. Es por eso que las religiones humanas están a reventar. Es por eso que las megas iglesias están full. Porque, ¿qué es lo que hacen allí? ¿Hablan sobre glorifica a Dios? No, te dicen despierta el campeón que hay en ti. Eso es glorificar al hombre, eso no es glorificar a Dios. En las religiones, de alguna manera, yo hago algo que hizo que Dios me diera la salvación, lo que decíamos al comienzo. Y eso es cambiar la gloria de Dios por glorificarme, porque yo hice algo. Y vamos a llegar al capítulo 4 donde Pablo nos explica, pero hoy no lo vamos a hacer, ¿verdad? La raza humana perdió el propósito por el cual fue creada, y ese propósito fue glorificar a Dios. Así que, mi querido amigo, tú estás viviendo fuera de ese propósito. Yo también estoy viviendo fuera de ese propósito. No pienses que no necesitas la salvación. La salvación que Dios ofrece en el Evangelio. Porque todos pecaron. Tú has pecado contra Dios. Tú has mentido. Tú has robado. Tú has blasfemado el nombre de Dios. Tú has codiciado a la mujer de tu prójimo. Tú has pecado contra Dios. Todos han pecado. Y por esa razón no alcanzan la gloria de Dios. No alcanza la gloria de Dios. Por eso esta salvación es para ti también. Tú piensas que otros son peores que tú.
y por eso tienes cierta autojusticia. Tú dices, bueno, pero es que yo no soy como ese asesino, ¿no? Yo no soy como esa prostituta. Yo no soy como esta persona que se la pasa mintiendo en mi trabajo. Yo no soy como ellos. Ellos sí necesitan la salvación. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Cuando te comparas con ellos, con estas personas, es como si, esto fue un ejemplo que escuché, es como que si tú estuvieses en lo más profundo de las fosas marianas. La fosa mariana es la parte más profunda del mar, está en un océano por allá, tiene 11,000 kilómetros y cacho de profundidad. Esas personas están allá abajo y nosotros las vemos así como que, pobrecitas ellas, ¿no? Pobrecitas las prostitutas, pobrecitos los ladrones. Y como si tú estuvieses así en la cima del Everest, a 8,000 metros, 8,000 y cacho de metros de altura. Pobrecitas esas personas. Pero déjame decirte que tú estás tan lejos como ellos. Porque tú te estás comparando con otras personas. Pero si te comparas con las estrellas, una analogía para decir que esa es la gloria de Dios, nadie puede alcanzar eso. Estás tan lejos como los que están allí, estás en el mismo punto de distancia. Para alcanzar la gloria de Dios no puedes alcanzar la gloria de Dios porque tu pecado lo impidió. No alcanzas a la gloria de Dios. Vives en contra del propósito por el cual fuiste creado. Por eso tú también necesitas esa justicia que Dios provee por la fe únicamente en Cristo. Porque no hay distinción. Por eso Dios ha puesto esa justicia a la disposición de todos. No hay distinción. No hay distinción. La oferta está disponible para todos. Para ricos, para pobres, para blancos, para negros, para educados, para analfabetas, para decentes, para indecentes, para moralistas, para inmorales. Para todos. Para todos. Para todos. Es para todos los que creen. Para todos los que tienen fe única y exclusivamente en Cristo. Vamos a nuestro cuarto encabezado. Esa justicia manifestada en el Evangelio procede de la gracia de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es por obras, ¿ven? No es por obras, es por gracia. Fuimos justificados, fuimos declarados justos, fuimos declarados inocentes gratuitamente por su gracia. Ahora pareciera que Pablo se estuviese redundando aquí, ¿no? Gratuitamente por gracia, ¿no? Es como cuando tú dices, esto te lo dejo totalmente gratis. Si dice gratis, ya es totalmente sin precio, ¿no? No tiene costo. Pero vamos a ver que en realidad Pablo no está siendo redundante porque las dos palabras no significan lo mismo. Gratuitamente significa sin causa. Sin causa. Y Pablo está diciendo aquí que la justificación no tuvo que ver con nada que tú hayas hecho. Es sin causa. Fue sin causa de parte nuestra. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo allí. Tú podrías preguntarte, pero yo creí. ¿Quién creyó? Yo creí. Eso yo hice algo, ¿no? Yo creí. Pero déjame decirte que si tú creíste es porque Dios te dio esa fe para creer. Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a vosotros os ha sido concedido, vean, concedido, dado por gracia, concedido, regalado, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino que también padezcáis por Él, sufrir por Él, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, conocidísimo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, gratuitamente, es sin causa, tú no hiciste nada. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Tú has leído
Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 13. Miren lo que dice primero a los Corintios 13:13, dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Y por qué no somos salvos? Por amar. Si este es el mayor de estas tres virtudes. Porque el amor es una obra, nosotros podemos amar. Pero la fe es el único acto del hombre que no es una obra, es una gracia dada por Dios. ¿Ven? No somos salvos por amar porque es una obra. Así que somos justificados gratuitamente, sin causa, ya saben lo que significa gratuitamente, por su gracia. La fe depende de Cristo y solo de Cristo. Y lo que movió a Dios a darnos ese regalo, fue su gracia. Fue su gracia. Fue gratuitamente por gracia. Y la gracia de Dios es un atributo, ¿verdad? Un atributo, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es, escuchen esto, la buena disposición que tiene Dios de darle al pecador lo que no merece. Nosotros no merecemos lo que nosotros comemos, pero Dios es un Dios de gracia que nos da eso que nosotros no merecemos, esa disposición de Dios de dar lo que nosotros no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Lo que pasó en la cruz es algo asombroso, es algo impresionante. Dios lo hizo todo, fue gratuitamente por gracia. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Dios lo hizo todo, por eso Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Nosotros merecemos el castigo eterno, merecemos el infierno, pero Dios en su disposición, en su gracia, no nos da lo que nosotros merecemos. Esto es increíble, hermanos. Es asombroso. Porque siempre mi palabra es increíble, pero no es increíble, es creíble. Vayamos a nuestro último encabezado, nuestro último punto. Esa justicia manifestada en el Evangelio depende enteramente de la obra redentora de Cristo. Esa justicia manifestada en el Evangelio depende enteramente de la obra redentora de Cristo. Dios no tuvo, hermanos, escuchen esto, Dios no tuvo que rebajar las demandas de su ley. Él no tuvo que decir, voltea para allá y metió los pecados de nosotros bajo de la alfombra. No tuvo que hacer eso. Él no rebajó las demandas de la ley para perdonar a los pecadores. ¿Saben lo que Dios hizo? ¿Saben lo que Dios verdaderamente hizo? Castigó todos y cada uno de nuestros pecados como merecían ser castigados. Pero ¿saben en quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hermanos, hay cosas tan profundas en esto que nosotros acabamos de leer, profundas y preciosas, que aquí necesitaríamos muchos sermones para nosotros poder explicar todo eso. Pero no tenemos el tiempo para eso. Pablo nos habla aquí de justificación, nos habla aquí de redención, nos habla de propiciación. Usa tres términos preciosos para explicarnos una sola cosa: el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación tiene que ver con el tribunal. ¿Recuerdan? Estamos en un tribunal. Otra vez, hoy estamos en un tribunal, pero vamos a estar en tres escenarios hoy. Estamos en un tribunal, tiene que ver con una declaración legal. En el momento que ya el juez les ha presentado el caso, los abogados ya hablaron, los jurados ya hablaron, los testigos ya hablaron, el juez toma una decisión y dice: declarado inocente. Ya, listo, no hay nada que hacer.
es declarado inocente, es una declaración legal, es absuelto en el tribunal de Dios. Eso es lo que significa la justificación, eso es lo que es la justificación. Somos declarados inocentes por el juez del universo. Pero también ahora Pablo nos habla de que fuimos redimidos. Redimidos, y la redención tiene que ver con la esclavitud. Cristo nos compró en el mercado de esclavos. Yo no sé si usted ha visto alguna vez alguna película de ambiente, ¿verdad? De por allá de los primeros siglos, y no solamente los primeros siglos de los años 1800, donde todavía no había esclavos. Los esclavos los ponían allí como en un mercado y venían las personas y decían, este está muy flaco, este no me sirve, yo necesito que sea fuerte porque lo voy a poner a cortar, ¿verdad? Con machete. Entonces, sí, ¿cuánto cuesta este? Este cuesta tanto. Ok, toma. Ahora esto es posesión mía. Bueno, la redención tiene que ver con eso. Nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, esos eran nuestros amos, y Cristo nos compró. Nos compró con precio. Ya vamos a ver qué significa eso. Éramos esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado, ¿qué? Comete pecado, es esclavo del pecado. Pregunta, ¿has pecado alguna vez? Déjame decirte que si has pecado alguna vez, y yo espero que tú seas sincero contigo mismo, tú eres esclavo del pecado. Hasta que Cristo te liberta, hasta que Cristo te compra con su sangre, el precio de su preciosa sangre. Eso fue lo que pagó Cristo por nuestra redención. Cristo nos libertó de la esclavitud, Él pagó la deuda con su justicia. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Al mismo tiempo, Cristo rompió las cadenas que nos tenían atados al pecado. Yo no sé si no me explico bien. Porque esto es para que usted está diciendo amén, amén. No que nos convertamos aquí en un desorden, yo no estoy diciendo eso. Pero hermanos, Cristo no solamente nos declaró justos en el tribunal, sino que cuando nosotros éramos esclavos del pecado y de Satanás, Cristo rompió las cadenas que nos tenían atados y el precio que Él pagó fue su propia vida. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, dice Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos. Son de Dios. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es de Dios. Podría aplicar, pero no es el texto. No es el texto. El otro término que Pablo usa es la propiciación. Y este es un término no tan querido, ¿verdad? Ahorita, porque lo que significa la propiciación es aplacar la ira de Dios. La propiciación es algo que aplaca la ira de Dios. Esa es la ira de Dios, ¿verdad? Y yo digo que no es tan querido porque las personas allá afuera dicen, es que mi Dios es un Dios de amor. Mi Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Él es un Dios de amor. Bueno, ese es tu Dios, pero el Dios de la Biblia es un Dios de amor, por supuesto, y yo digo amén a eso, pero también es un Dios infinitamente justo e infinitamente santo. La ira de Dios
Es el aborrecimiento justo e infinito que Él experimenta hacia el pecado y que lo mueve a castigar el pecador. ¿Ven? Sí. ¿Ven eso? Ese es el Dios de la Biblia. Está airado contra el impío. Lo leímos ahorita en el Salmo 7. Dios no puede dejar el pecado sin castigo, porque eso no sería justo. No es una muestra de amor. Recuerden el ejemplo del comienzo. No es amor. Dejar a la persona sin castigo no es una muestra de amor, es una muestra de injusticia. Y nuestro Dios es un juez justo. Él tiene que castigar el pecado. Ahora, la ira de Dios no es como la ira nuestra, ¿verdad? Una emoción descontrolada que se va y hasta llega a matar. La ira de Dios no es así, porque la ira de Dios es santa. ¿Bien? Entonces no es igual a nuestra ira. Pero ¿saben qué? Y ya estamos llegando a lo más glorioso del mensaje. ¿Saben qué? En el pacto de redención, y voy a explicar qué es eso, aunque ya lo que hemos estado en los estudios de la Confesión de Fe, ya deberíamos saber qué es el pacto de redención. Es ese pacto, es ese compromiso, ese acuerdo que llegó a la Trinidad en la eternidad pasada, donde cuando solamente ellos existían. Ese pacto de redención, ese pacto que hicieron el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos en común acuerdo decidieron que Dios el Hijo tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario para recibir toda la ira de Dios que tú y que yo merecíamos por nuestros pecados. Como alguien decía, hermanos, la cruz es el lugar donde el juez entra en juicio. Es el lugar donde el juez se baja del estrado y se sienta en el banquillo de los acusados. Yo creo que no me estoy explicando. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Por el puro efecto de su voluntad, algo que no entendemos muchas veces, Dios decidió amar a aquellos que debería darle su ira. Pero no fue que Dios dio su ira de una forma menor, no. No fue que Dios dijo, bueno, voy a esconder los pecados allí debajo de la alfombra para que no se vean y cubrirlo de alguna forma, no. Sino que esa ira infinita de Dios que debió haber caído sobre ti, que debió haber caído sobre mí, cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y si yo no me explico, voy a decirle a nuestro Señor que lo explique. Vayamos a Isaías 53, versículo 4. Bueno, aquí lo tengo. A lo mejor en un lenguaje poético podemos entenderlo y yo espero que usted diga ese amén con convencimiento. Isaías 53, 4 dice, ciertamente Él, Cristo, Isaías fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos. Ahí está Romanos 3, del 10 en adelante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero, glorioso pero, otra vez, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Creo que Isaías sí nos convenció. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él.
El castigo que tú y que yo merecíamos cayó sobre Él para que nosotros tengamos paz para con Dios. Por eso, después de explicar esto, en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero esa paz no la tenemos porque nosotros hicimos algo bueno. Es porque nosotros por la fe únicamente en Cristo recibimos la justicia de Él. Amén. Miren el versículo 11 de Isaías 53. Él lo verá y quedará satisfecho, inocente. Estoy satisfecho. Mi justicia ha sido satisfecha. Por su conocimiento, el justo Cristo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de muchos. Wow. Wow. Es asombroso. Es impresionante. Qué gran y espectacular y extraordinaria noticia tenemos ante nosotros, mis hermanos. Ese es el corazón del Evangelio. Todos los sacrificios, hermanos, del Antiguo Testamento, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una representación del sacrificio de Cristo. Por eso Pablo al final del versículo 25 dice: como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo que la salvación de todos los creyentes del Antiguo Testamento fue posible porque Dios en su paciencia, en su tolerancia, esperó al sacrificio de su Hijo. Sí. La salvación de Moisés, la salvación de Abraham, la salvación de Daniel, la salvación de David y todos los creyentes del Antiguo Testamento no dependían de los sacrificios de animales, porque el libro de Hebreos en el capítulo 10 nos dice que esos sacrificios no podían quitar los pecados. No podían quitar los pecados. No podían quitar los pecados. Y vamos a leerlos, hermanos. Vamos a leerlo, Hebreos 10. Porque el texto es muy bueno, muy claro. Y ciertamente, versículo 11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sí. Otro glorioso pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Ay, pero qué glorioso evangelio. Como alguien dijo, el perdón de Dios a los creyentes del Antiguo Testamento fue un perdón a crédito. Fue un perdón a crédito porque Dios en su tolerancia decidió perdonarlos porque Él sabía que esa deuda iba a ser pagada. Él sabía, Él estaba seguro, porque no dependía ni de ti, ni de mí, dependía de Él mismo. Y Él sabía, porque nuestro Dios es fiel y cumple su palabra, que Cristo iba a venir a satisfacer su justicia. Y esto lo hizo, versículo 26, para demostrar en este tiempo, dice Pablo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y también sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Ahora, fíjense que esta frase se repite prácticamente 3 veces de distintas formas. Versículo 21 dice: la justicia de Dios ha sido manifestada. El versículo 25, como demostración de su justicia. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia. Y es como si Pablo dijera: tú quieres
saber qué tan justo es Dios? ¿Tú quieres saber qué tan santo es Dios? Mira la cruz. Allí está manifestada la justicia de Dios. Allí está mostrada la justicia de Dios. Nuestro Dios no metió su justicia, no la diluyó. Él castigó, su justicia fue satisfecha. Así que el problema, entre comillas, que teníamos al comienzo, de cómo Dios, un Dios santo y justo, puede perdonar a pecadores injustos, pecadores condenados, ya fue resuelto. ¿Cuál es la respuesta? Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. El juez justo y santo no tuvo que diluir sus demandas de la ley para perdonar a pecadores culpables. Todos y cada uno de tus pecados, de mis pecados, fueron castigados en la persona de Jesús. ¿Saben para qué? Para que Él sea el justo. Él sigue siendo justo, su justicia es intacta, pero también es el que justifica, el que declara justo, el que declara inocente, el que absuelve al pecador, al impío, como dice Romanos capítulo 4, al que tiene fe únicamente en Jesús. Mi pregunta para ti, mi querido amigo que estás escuchando esto es: ¿en quién tienes puesta tu justicia? Tu fe. ¿En quién tienes puesta tu fe? Si tú tienes tu fe puesta en cualquier otra cosa que no sea Cristo, te tengo una mala noticia. Vas camino a la condenación eterna. Vas camino a la condenación eterna. Juan capítulo 3. Dice: el que cree en el Hijo, que pone su fe únicamente en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece actualmente sobre él. Y esa ira también se va a revelar en un futuro sobre él. Únicamente debes poner tu confianza en Cristo. No hay nada más que tú puedas hacer. Nada más. No puedes hacer nada bueno, porque las obras buenas que nosotros tenemos son como trapos de inmundicia para Dios. Están manchadas por nuestro pecado. No glorifican a Dios. Ven a Cristo. Es lo único. Es el único camino que puede salvarte. El único camino que puede salvarte es Cristo. Y para nosotros, los creyentes, no podemos olvidar que esta epístola fue escrita a una iglesia. A una iglesia, no fue escrita a los no creyentes en Roma. Fue escrita a una iglesia, o sea que el evangelio es para ti y el evangelio es para mí también. Nosotros tenemos que estar constantemente poniendo nuestra fe en Cristo. Nosotros no vamos a poder dejar de luchar con pecados si nosotros dependemos de nuestras propias fuerzas, hermanos. Si nosotros no podemos nuestra fe en Cristo, nosotros no vamos a poder dejar de pecar. Y no es que de este lado de la eternidad, donde estamos ahora, vamos a poder dejar de pecar totalmente. No vamos a poder hacer eso. Pero nuestra lucha contra el pecado, vamos a poder derrotar a ese enemigo que es nuestro pecado si nosotros ponemos nuestra fe únicamente en Cristo, porque el justo por la fe vivirá desde el comienzo hasta el fin. Amén. Pongamos nosotros los creyentes también nuestra fe únicamente en Cristo. Vamos a orar. Oh Dios, qué glorioso evangelio. ¡Qué glorioso evangelio! Ningún ser humano
sería capaz de idear un plan tan glorioso como el que tú has ideado desde la eternidad, Señor. Tú sabías que nosotros, viles pecadores, caeríamos, Señor. Pero no se escapó de ti. Tú ya tenías el plan A. El plan A fue siempre Cristo. Cristo es el que puede perdonar. Cristo es el único que tiene la justicia perfecta y santa que nosotros necesitamos para poder estar en tu presencia. Es Cristo, Señor, únicamente en Cristo, solo Cristo. Y nosotros, nuestros corazones, Señor, están gozosos, están agradecidos, están desbordados, Señor, en alegría, en gozo, en agradecimiento, Señor, por lo que tú has hecho, porque a pesar de nosotros, tú nos has amado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y dale tu justicia, esa justicia que tú provees, esa justicia que tú manifiestas, esa justicia que tú despliegas en el Evangelio. Dale esa justicia a las personas que no han creído aquí hoy, Señor. Porque todos han pecado y están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios. Ellos no tienen la fe, Señor, pero tú eres el Dios de gracia. Y te pedimos, Señor, que tú en tu gracia les des la fe para que ellos puedan creer única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Que no descansen en sus obras, que no descansen en sus buenas acciones, que no descansen en su obediencia, sino descansen única y exclusivamente en Cristo. Y a nosotros ayúdanos, Señor, a seguir confiando en Cristo. Ayúdanos a seguir confiando en Cristo, porque somos débiles, Señor. Porque nuestra fe muchas veces es fuerte, pero también muchas veces es débil, Señor. Muchas veces es débil, pero tú eres el Dios que nos da la fe, Señor. Así que nosotros confiamos en ti. Nosotros creemos en ti. Por favor, no nos abandones. Y sabemos que no lo harás, porque tú has prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo, para que podamos vivir para tu gloria y cumplir con ese propósito por el cual nosotros fuimos creados. Glorificarte a ti y deleitarnos y gozar de ti por siempre, Señor. Ten misericordia de nosotros. Muchas gracias. Amén.